Buenas noches y bienvenidos a la presentación final del reto del equipo 1. En la introducción tenemos que el reto está dividido en dos etapas. La primera es modelar una planta con el objetivo de desmineralizar el agua. Esto incluye el modelado de filtrado común y la microfiltración, el modelado de eliminación de microorganismos con rayos UV y el tratamiento de efluentes. La segunda es un modelado extenso de la sección de desmineralización del agua, tomando en cuenta la desmineralización aniónica y catiónica y la desgasificación. En la metodología tenemos que para el modelo de la primera etapa utilizamos 6 filtros comunes y 3 microfiltros en paralelo, mientras que en la segunda etapa fue el modelado de la desmineralización del agua. Cabe recalcar que para poder lograr un modelado correcto nos basamos en poder cumplir la competencia de transformación digital, por lo que al observar nuestras distintas opciones elegimos MATLAB y Simulink ya que creímos que eran las más adecuadas. A continuación, para modelar la planta de desmineralización de la primera etapa, se utilizó el software de Simulink. En esta imagen se puede observar el proceso completo de la etapa 1, en donde predominan las 4 funciones más grandes que representan el comportamiento de los filtros, ya sea si está activo, en reposo o retrolavado, el filtrado, la microfiltración y el efluente. Las dos pequeñas funciones en la parte inferior del modelo controlan la onda sinusoidal, que indica el comportamiento de los sólidos y la conversión de unidades de los mismos. Aquí podemos observar un poco más acerca de las partes del modelo con una explicación más específica de qué ocurre en cada parte. Y finalmente podemos observar los resultados obtenidos del proceso y a la derecha el proceso de eliminación de microorganismos con rayos UV. Resultados. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de los sólidos acumulados en cada equipo de filtración. Podemos observar que durante las primeras 24 horas ocurre el acumulado de los sólidos. Posteriormente, durante 20 minutos, ocurre el retrolavado, por lo que puede observar una reducción de hasta cero, que debe de tener una pendiente más pronunciada. Se mantiene en cero durante el tiempo de reposo y finalmente vuelve a comenzar el incremento. En esta gráfica, antes de comenzar, es importante aclarar que el comportamiento correcto debería de ser un rectangular en vez de un triangular, ya que no debería de tener esa pendiente. Como se puede ver en la gráfica, la línea azul representa los sólidos removidos por el retrolavado de la filtración, mientras que la línea amarilla representa la microfiltración. Para la filtración se puede ver que hay 6 momentos en el día que duran 20 minutos y suceden cada 4 horas, mientras que para la microfiltración hay 3 momentos del día que duran 20 minutos y suceden cada 8 horas. En los rayos UV son una forma de la luz que es invisible a los ojos. Una de sus características es que sus longitudes de onda están entre los 200 y los 300 nanómetros. Nos ayudan a la desinfección del agua, proporcionando una actividad rápida y eficiente para los microorganismos. No producen ningún residuo ni generan ningún daño o desgaste a los equipos. Ahora bien, en la etapa 2 utilizamos 3 cálculos principales. Primero, el flujo de regeneración, que utilizamos al buscar objetivo de Excel y tomando en cuenta los porcentajes de entrada y de salida, que fueron 7% y 3% respectivamente, así como los equivalentes de segundo por segundo de cada compuesto y el tiempo de regeneración, que deberían de ser 30 minutos, pudimos calcular el flujo. La temperatura de dilución, tomando en cuenta que el módulo 1, principalmente la primera ley de la termodinámica, y entendiendo cómo funciona la dilución, así como la capacidad calorífica, flujo molar, flujo másico, y entendiendo que la acumulación siempre debe ser lo más cercana a cero, se puede adquirir la temperatura. Finalmente, el tiempo de saturación de cada filtro, que se saca con la siguiente fórmula. El tiempo es igual al equivalente del filtro sobre la sumatoria del equivalente por segundo de entrada menos la sumatoria del equivalente por segundo de salida entre 4. El equivalente del filtro sería el equivalente de la resina y la sumatoria serían de los equivalentes ya sea catiónicos o aniónicos y se divide entre 4 ya que hay 4 filtros. Ahora bien, los resultados. Los flujos de regeneración son los necesarios para que cuando se sature cada filtro, el mismo se pueda regenerar en un tiempo de 30 minutos. La molécula de H2SO4 tiene un peso molecular más grande que los de HCl y NaOH, por eso se necesita de un flujo mayor para cumplir con los 30 minutos. Mientras que HCl y NaOH tienen un peso molecular muy parecido, por lo que su flujo es bastante cercano. La temperatura de dilución es el calor generado al momento de diluir la sustancia involucrada en agua para obtener la concentración deseada. En este caso, 7%. De los porcentajes de concentración que están en azul, podemos asumir que la temperatura de dilución del H2SO4 será mucho mayor que de los otros dos compuestos porque su concentración inicial es casi del 100%. Igualmente, podemos observar que las temperaturas de dilución del NaOH y HCl son muy parecidas entre sí, ya que sus porcentajes iniciales y pesos moleculares son muy similares. En las gráficas de pastel podemos observar la diferencia entre los dos compuestos catiónicos con respecto a cuánto hidrógeno contiene cada uno, lo cual cambia los equivalentes por segundo de cada compuesto debido a que como hay dos hidrógenos, el H2SO4 tiene doble carga, por lo que su equivalente por segundo es 2 veces el equivalente del HCl. Tomando en cuenta que para que la planta de tratamiento de efluentes funcione de manera correcta, es necesario que la temperatura de todo lo que llega a dicha planta sea menor o igual a 27 grados centígrados, ya que se utilizan ciertas algas para el tratamiento de la misma. Por esta razón, las temperaturas de dilución obtenidas anteriormente no serían convenientes para que la planta funcione, ya que son mayores a la temperatura recomendada. Por lo tanto,
Proponemos que se utilice el agua de retrolavado de algunos de los filtros que tengan una temperatura menor a 30 grados centígrados para el proceso de dilución. De esta forma, se podría reducir la temperatura de dilución de cada uno de los compuestos para que cumpla con el requerimiento. Estos son los tiempos de saturación para cada uno de los filtros. Para los 9 escenarios, variando entre flujo y cantidad de sólidos totales. Podemos observar dentro de los 9 escenarios que mientras menor sólidos y menor flujo, tomará más tiempo de saturarse. Por lo tanto, en el escenario con flujo mínimo y sólidos mínimos, existen los mayores tiempos posibles para ambos filtros, y de ahí se va reduciendo. Aproximadamente el flujo catiónico de ese escenario toma 84.4 horas y el aniónico toma 264.3 horas, mientras que en el escenario con el flujo máximo y sólidos máximos, el filtro catiónico toma 15.45 horas y el aniónico 38.9 horas, convirtiendo en el escenario con tiempos mínimos de saturación. Ahora bien, podemos observar una gran diferencia entre el tiempo de saturación entre el filtro catiónico y el aniónico. Esto se debe a que el peso molecular de las sustancias que entran en cada filtro. En el filtro catiónico entran iones sencillos, mientras que en el filtro aniónico entran compuestos iónicos de mayor peso molecular. Como conclusión de la etapa 1, se aprendió acerca de un proceso de desmineralización del agua utilizando el software de Simulink. Para llevarlo a cabo, se necesitaron funciones para poder determinar los resultados esperados, además de que se pudo utilizar una integral para obtener la cantidad de sólidos en un determinado tiempo. En la etapa 2 se logró modelar un proceso de desmineralización aniónica y catiónica. Al estudiarlas a detalle y lograr un modelado eficiente, obtenemos que sus elementos principales, el flujo de regeneración, la temperatura de dilución y el tiempo de saturación, se obtienen con funciones. De esta forma podemos entender de mejor manera cómo funciona el proceso en esta etapa del modelado de la planta de tratamiento. Eso sería todo. Muchas gracias.